Que la paz del Señor sea en ustedes, hermanos míos. Hablemos hoy. Comencemos con una pregunta. ¿Qué significa la doctrina del reino de los cielos? O sea, la doctrina del reino cósmico. Según se encuentra en la Biblia, dice, aunque yo lo sé en otra forma, dice que la doctrina del reino cósmico es la doctrina de los espíritus. O sea, la doctrina invisible de los espíritus. Es la doctrina del reino de los espíritus divinos. Es la doctrina de la reencarnación de los espíritus. Esa doctrina está en el reino que el materialismo quiere hablar, pero que aún desconocen su origen. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 21, pueden encontrar sobre ese tema. Esto es solamente un poco nada más de las grandes nuevas y con hechos a través de la propia Biblia, como se lo prometí a mi Padre que está en los cielos, a ese bendito reino, que por su Hijo elegido amado, arrancar de raíz toda mentira que se ha dicho contra la gloria de Dios. Aquellos que están acogidos al apetito de la carne, o sea, aquellos que viven predicando materialmente, es enemistad con el Dios de las alturas y no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios. Eso dice la palabra de Dios en la Biblia, hermanos míos. Está derramada en toda ella. El materialismo no ha querido aceptar lo que es ajeno a sus conocimientos, embotados por siglos, y por eso nunca aceptaron ni aceptarán a los hijos de la luz del mundo. Nosotros, los hijos de la luz del mundo, somos descendencia del Espíritu Santo. Pero los carnales no pueden ver ni oír, y esto es desconocido para ellos. Hermanos, dejen para siempre la justicia del hombre y regresen a sus propias iglesias, la que edificó en el Espíritu nuestro Señor, y que sea Él mismo quien los bendiga en ella. Él mismo ungirá y santificará tu alma con su divina esencia. Dejarán para siempre que el hombre tiene, dejarán para siempre creer que el hombre tiene la justicia en la palabra, y recogerán y cosecharán, hermanos, de la justicia divina, donde no hay limitaciones. Solamente sentir el deseo de dejar de ser buenos y comenzar a ser, como nuestro Señor lo pide, perfectos. Pues todo se puede, hermanos míos, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor también les dice a través de la Biblia que matemos la letra y que regresemos al pan de vida que Él nos ofrece. Busquen donde se encuentra la muerte y acaben con ella. Acaben con ella para siempre y regresen de nuevo con el Espíritu Santo. Escrito está en esa Biblia, en ese libro donde dice que la letra es muerte. Reconociendo la muerte, ella no te dejará encontrar la vida eterna. Hay dos caminos, hermanos míos, el ancho y el angosto. El ancho les dirá que siendo buenos subirán al reino. Yo les digo que el angosto es el verdadero, pero para ese, hermanos míos, para ese, tienen que estar perfectos para poder entrar al reino. Escrito
Escrito está. Y si escrito está, entonces, ¿por qué quieren desobedecer al verdadero Maestro, donde nos pide que seamos perfectos? Por eso también el verdadero camino es estrecho, porque muy pocos son los que pueden convertirse perfectos. Los predicadores carnales tienen aún el velo en sus ojos y por eso no pueden recibir el sello de la sabiduría para poder leer el libro que está en el reino cósmico, hermanos. Por eso ellos no pueden predicar que la humanidad tiene que ser perfecta para poder entrar al reino celestial. Ellos no pueden predicar que a la humanidad que tienen que ser perfectos para poder entrar al reino celestial. Ahora bien, continúo con otra pregunta. ¿Preparación para qué? ¿Preparación para qué? Preparación para poder entender mejor la verdadera vida, la vida eterna que todos llevamos, la vida del Espíritu. Regresar a la herencia del Espíritu, a la luz interna, la que perdió el Espíritu cuando desobedecimos. Fuimos creados perfectos, pero por nuestra desobediencia perdimos todo conocimiento de nuestra verdadera creación, la creación del Espíritu. Por eso es que nada se sabía de la creación del Espíritu. En el Espíritu es donde se encuentra la espiritualidad. Tienen que aprender a vestir al Espíritu con pureza. Y esa es la única forma para poder evolucionar y para poder regresar al reino celestial. Hermanos, estamos ya en la era del recogimiento global. No pueden ir tratando de evolucionar con viejos conocimientos. O sea, como dice nuestro Señor de las alturas, con letra vieja. Eso lo dijo cuando estaba entre nosotros. Ahora se podrán imaginar cuánto ha pasado desde entonces. Es preciso que le den seguimientos a las nuevas enseñanzas celestiales que están llegando. Todo tiene su época para cada cosa. Nosotros no evolucionamos en una sola existencia. Nosotros hemos necesitado muchas reencarnaciones para evolucionar. Lo que hay que hacer es terminar con las doctrinas terrenales, que son las doctrinas carnales. Así acabamos con el egoísmo de la materia y comenzamos a conocer quién somos y para qué estamos aquí. Comenzar a comprender que somos eternos y comprender que en esta existencia o en futuras existencias vamos a pagar las deudas que lleva el Espíritu y que nadie quedará sin pagar sus deudas, ya sea en esta existencia o en otras. También les digo que la sanación no se logra físicamente, hermanos míos, que la sanación no se logra físicamente, como se expresan los llamados salvadores del mundo. Nosotros hemos necesitado muchas reencarnaciones para poder evolucionar. También no olviden que la sanación se recoge en el alma por un proceso de limpieza en el espíritu, cósmicamente. Hay grupos que dicen que están en recogimiento para la sanación. Pero hermanos, ellos buscan la sanación física porque no saben que la sanación es interna y profunda en el espíritu. Como le he estado diciendo, que el materialismo no puede creer. Como he estado diciendo, que el materialismo no puede crecer en esta
forma, porque es el espíritu el que tiene que recoger su origen espiritual. Es el espíritu quien tiene que recoger su origen espiritual. Y si no aprendes a reconocerse como tal, entonces no pueden crecer espiritualmente. Y si no conocen esa parte interna, que es el origen del espíritu, entonces es imposible que conozcan la espiritualidad como deberían conocerla. La espiritualidad no se compone simplemente del buen comportamiento que deberíamos demostrarle a los demás, sino el crecimiento espiritual que le hayamos dado al espíritu. El crecimiento espiritual para la salud del espíritu, para que el espíritu logre llegar hasta la purificación de su alma. Al enemigo del Señor de las alturas no le conviene que los habitantes se liberen de esa cadena terrenal, porque al salir de la oscuridad descubrirían a quién le han servido todos estos siglos y siglos. Ahora bien, ahora voy con varias preguntas. ¿Qué es lo que se encuentra en el origen del espíritu? ¿Qué es lo que se encuentra en el origen del espíritu? Hermanos, se encuentran los mandamientos que dirigen al espíritu en su mundo espiritual. Se encuentran los mandamientos que dirigen al espíritu en su mundo espiritual. ¿Se puede conocer la vida del espíritu del hombre terrenalmente sin antes el hombre conocer su origen espiritual? Vuelvo a la pregunta. ¿Se puede conocer la vida del espíritu del hombre terrenalmente sin antes el hombre conocer su origen espiritual? Oh, hermanos, no. Porque el espíritu del hombre tiene primero que prepararse cósmicamente para lograrlo. ¿En qué forma se sabe que la mayoría de los seres humanos son pobres en el espíritu? ¿En qué forma se sabe que la mayoría de los seres humanos son pobres en el espíritu? Porque la mayoría están viviendo en una fosa. La mayoría están viviendo en una fosa. Y por eso siguen muriendo, hermanos. ¿Por qué siguen viviendo en esa forma de pensamiento? Porque no conocen la verdadera espiritualidad. ¿Qué evolución puede tener el espíritu del hombre viviendo en esas tinieblas? Hermanos, ninguna evolución puede tener, ningún crecimiento espiritual. ¿Cuáles son las doctrinas farsantes? ¿Cuáles son las doctrinas farsantes? Aquellas que son interpretadas con pensamientos humanos. Aquellas que son interpretadas con mente humana. Podría también decir en esa forma. Recordar que la mente está en la superficie. Quiero decir, entre el cuerpo físico y el cuerpo espíritu. Ejemplo, el hombre aprende a través de su mente y el espíritu aprende a través de su conciencia. Lo he estado diciendo, que lo que se aprende mentalmente es superficial y lo que se aprende con la conciencia está profundo en el alma, hermanos. Recuerden siempre que la conciencia y el alma son como dos almas gemelas. Por eso es necesaria la sanación del alma, para que la conciencia pueda trabajar sirviéndole al Señor Dios de las alturas, sirviéndole al Dios de las alturas. ¿Cómo es posible que digan amar al Dios de las alturas
si no obedecen sus mandamientos celestiales? ¿Cómo es posible que digan amar al Dios de las alturas si no obedecen sus mandamientos celestiales? Si el Espíritu no conoce sus pertenencias, es imposible que sepan amar al Señor de los cielos, al Señor de las alturas. ¿Quiénes han tenido la culpa de nuestro aturdimiento espiritual? ¿Quiénes han tenido la culpa de nuestro aturdimiento espiritual? Nosotros mismos hemos sido los culpables por aceptar vivir bajo los pensamientos de otros y no analizar bien todo lo que se oye, para entonces escudriñar nuestros valores espirituales. Porque ese que aún no ha sido llamado desde el cielo, lo que está diciendo es todo vivencias terrenales. Vivencias terrenales. O sea, es un ser con pensamientos carnales. También es culpa de nosotros mismos por no tener el valor con suficiente fuerza moral de levantarnos y cuestionar quiénes son esos, los que dicen ser enviados de Dios, los que dicen ser enviados de Dios de los cielos. ¿Cómo se aprende la verdadera moral? ¿Cómo se aprende la verdadera moral? Se aprende internamente en el espíritu para que el alma se libere de sus males internos. La moral se aplica en el alma y no hay ningún otro medio de corregir al espíritu. El alma es una energía que solamente el espíritu puede reconocer. El alma es una energía que solamente el espíritu puede reconocer. Pues bien, me despido en esta forma. El nuevo renacer para la verdadera espiritualidad, donde todos recuperaremos la salud interna del espíritu. Será el nuevo futuro para el planeta Tierra y para que así todos juntos puedan salir de la oscuridad. Palabra con luz, que solo llega de un solo Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Que sean todos bendecidos, hermanos míos. Que sean todos bendecidos en Cristo. Amén.